tal? Nuestro paseo consciente de hoy comienza en la Plaza de la Constitución. En ella encontramos esta escultura del rey Alfonso XII. Pero, ¿sabías que está allí debido a una bacteria? Vamos a verlo. La bacteria en cuestión es culpable del cólera. Se introduce en el intestino y produce principalmente grandes diarreas y vómitos. Pero la enfermedad cursa con otros numerosos síntomas: lengua pastosa, sed continua, adelgazamiento rápido, ansiedad, enfriamiento y sudoración. La manera más común de transmisión es a través de las heces, al consumir alimentos o beber agua contaminada, cosa que en el siglo XIX era algo muy frecuente. Para evitar su propagación y contagio se necesitan medidas asépticas y una buena higiene de manos. Hoy podemos decir que es una enfermedad controlada salvo en algunas zonas deprimidas del mundo. En lo que respecta a Aranjuez, el cólera morbo llegó al menos en 3 ocasiones. La primera en 1834, cuando la enfermedad entró en España procedente del Reino Unido y Francia. Aranjuez contaba entonces con 3.500 habitantes, de los cuales fallecieron 71. El caso se repitió en 1865, un nuevo brote. Esta segunda epidemia se llevó la vida de 310 personas en una población inferior a 4.400 habitantes. La experiencia sufrida determinó que los cementerios debían estar alejados de la población, abandonando iglesias y conventos. Es por ello que se plantea el cementerio de Aranjuez de Santa Isabel, que abre sus puertas en 1864. Y, como no hay 2 sin 3, en 1885 surgió de nuevo la enfermedad, pero esta vez con más fuerza y agresividad que nunca. El nuevo brote dejó las anteriores cifras en nada. Por entonces Aranjuez contaba con 7.500 habitantes, pero en el momento de la epidemia apenas quedaron 5.500, el resto huyeron despavoridos. Ese verano murieron 843 personas, el 15% de la población. Si hacemos una equivalencia, hoy serían 9.000 fallecidos en tan solo 2 meses. ¡Una barbaridad! Los niños y ancianos fueron los más castigados. Según el informe emitido por el doctor Juan Cisneros y Sevillano, Aranjuez tenía en esos momentos calles anchas, buena luz, ventilación, y el sol llegaba fácilmente a todas partes. Sin embargo, las viviendas eran oscuras, lúgubres, con habitaciones estrechas y mal ventiladas, sufriendo incluso de hacinamiento. Los pozos negros sustituían al inexistente alcantarillado y a veces se desbordaban. Para colmo, el río salía de su cauce anegando la población y eran muchos los mosquitos que procedían del légamo. En definitiva, la higiene brillaba por su ausencia. El primer contagiado en Aranjuez se localizó en la finca de la Flamenca. Era un jornalero de la huerta murciana que salió huyendo del cólera sin saber que con él venía la maldita enfermedad. Los primeros casos se ingresaron en la enfermería de la Plaza de Toros, pero aquello fue en aumento y se hizo necesario utilizar edificios como el Hospital de San Carlos, la Casa de Marinos, Casa de Infantes y Casa de Oficios, además de preparar la Sala de Alabarderos por si fuese necesario. El pueblo, terriblemente asustado, sacó en procesión las santas imágenes, a las que seguía una multitud rogando el fin de aquella calamidad. Claro que todo esto solo sirvió para extender el cólera todavía más. En la primera semana de julio hubo que enterrar casi 500 personas. ¿Cómo se apañarían? Hasta ese momento cada tumba contenía un cadáver, pero tales cifras hicieron necesaria a partir de entonces la tumba familiar, en vertical. Para acabar con la epidemia, llegó desde Madrid un grupo de bomberos especialistas en este tipo de cuestiones. Cada bombero dirigía una brigada con 8 jornaleros para desinfectar la población. Por entonces se dieron cuenta que todos los edificios de Aranjuez estaban afectados por casos de cólera. Sin embargo, en la casa de empleados que hoy alberga el ayuntamiento
Nadie enfermó. ¿Por qué sucedía esto? Allí se almacenaban los productos de limpieza y desinfectantes que, venidos desde Madrid, se usaban para luchar contra la bacteria. Ácido nítrico, cloruro mercúrico, sulfato de cobre, etc. Quizá por ello el ambiente fuera mejor, más limpio, y se evitaban los contagios. En esos momentos de caos, el rey Alfonso XII visitó Aranjuez. Aquí se encontraba el epicentro de la epidemia que asolaba España, epidemia que provocó más de 120.000 muertos. Sacó 3 billetes, cogió el tren de las 7:15 de la mañana y, sin que nadie le reconociera, viajó como un particular más. Fue una visita improvisada en la que el rey vino acompañado por el duque de Sexto. No había conocimiento de este viaje. Visitó a los enfermos en las dependencias que estaban hospitalizados y de alguna manera levantó el ánimo de la gente. Casualmente, por aquellos días se encontraba en Aranjuez el autor José Bermúdez, que dejó reflejada la visita del rey. Primero lo hizo a carboncillo y posteriormente en un lienzo de dimensiones espectaculares, 4 metros por 2,60. La noticia del viaje hasta Aranjuez corrió por todo Madrid como la pólvora entre el desconcierto y la admiración. El rey volvió a la capital en el tren de las 4 de la tarde y a su llegada fue recibido entre vítores. Alfonso XII solo contaba 27 años. La propia reina María Cristina acudió a la estación de Atocha a recibirlo, y allí se produjo una insólita escena. Al agarrarse del brazo del rey, en el andén, tuvo que ser fumigada junto a él con vapores desinfectantes. El rey Alfonso XII moriría meses después a consecuencia de una grave tuberculosis, enfermedad que ya conocía y padecía. Es sabido que el rey llevaba un pañuelo de seda rojo que cuando estaba sentado guardaba en la bota de montar y con frecuencia llevaba a la boca para enjugar los esputos sangrientos. Por ello, cuando le criticaron por su escapada a Aranjuez, él respondió: «Me ensalzan y me riñen por arriesgar lo que no tengo, la vida que se me escapa por momentos». El pueblo de Aranjuez, muy agradecido por aquella visita, levantó un monumento por suscripción popular en su honor. En él puede verse al rey con la mano izquierda extendida en ademán de consolar a los enfermos. En su pedestal, y para ir terminando, deciros que existen 2 fechas, a saber, 2 de julio de 1885, día que el rey visitó Aranjuez, y 1897, año de su inauguración, a la cual asistió la reina regente María Cristina de luto y el rey Alfonso XIII, su hijo póstumo. Bien, ¿qué te ha parecido el paseo consciente de hoy? Si te animas a volver, yo te estaré esperando. Muchísimas gracias y hasta pronto.